En los albores de la humanidad, cuando la tierra aún guardaba el eco del Edén y el aire parecía cargado con el recuerdo de una gloria perdida, nació un niño llamado Enós, hijo de Set y nieto del mismísimo Adán. Su vida comenzaría en un mundo que ya no conocía la perfección, pero que aún respiraba la nostalgia de lo que alguna vez fue. El día de su nacimiento, el campamento familiar se llenó de una mezcla de alegría y reverencia. No era un niño común. Sobre sus hombros, aunque aún pequeños e indefensos, reposaba un legado que se remontaba al primer hombre que había caminado con Dios en el jardín. Adán, ya anciano, con el rostro surcado por arrugas y la mirada profunda de quien ha visto tanto, tomó al pequeño en sus brazos y lo observó en silencio. En sus ojos, una chispa. Tal vez este niño sería parte de la respuesta a la promesa que Dios había hecho. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita si amas las historias bíblicas que inspiran y fortalecen tu fe. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantará leerte. Desde sus primeros años, Enós creció rodeado de historias que no eran cuentos, sino memorias vivas. Al caer la tarde, cuando el trabajo del día terminaba, Adán se sentaba junto al fuego y hablaba. Su voz, grave y pausada, relataba cómo era caminar en medio de árboles que jamás conocieron la muerte, escuchar el murmullo de ríos que reflejaban la gloria divina, sentir el viento acariciar el rostro sin miedo ni vergüenza. Hablaba de la voz de Dios resonando como música que llenaba todo, de los días en que el hombre no conocía el sudor, el dolor ni la separación. Pero esas historias no eran solo dulces. Adán también contaba de la caída, del momento en que la serpiente habló, de la decisión que cambió el destino de todos, del sabor amargo de la desobediencia y del día en que Dios los expulsó del jardín. A veces, mientras hablaba de esto, su voz se quebraba y sus manos temblaban. Enós, aún pequeño, lo miraba con ojos grandes y silenciosos, grabando cada palabra como si fueran piedras preciosas. Aquellos relatos no solo despertaban su imaginación, sino que también encendían en él una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por un mundo al que nunca podría entrar, esperanza por la promesa que Adán siempre repetía, que un día, de la descendencia humana, vendría alguien que vencería al mal y restauraría la comunión con el Creador. Su padre Set completaba esa formación, no solo con palabras, sino con ejemplo. Enós lo veía trabajar la tierra con paciencia, dar gracias por cada cosecha, orar antes de dormir. Set le enseñaba que aunque el jardín estuviera lejos, Dios no estaba distante, que aún podían invocarlo y que Él escuchaba. La infancia de Enós estuvo marcada por un sentido de propósito que aún no comprendía del todo. Mientras otros niños jugaban y reían sin pensar en lo eterno, él sentía una atracción profunda hacia las conversaciones de los ancianos, hacia las noches en las que el cielo se llenaba de estrellas y parecía abrirse como una ventana al infinito. A veces, cuando todos dormían, Enós salía en silencio y se sentaba en una roca a mirar el firmamento. Sentía que algo en lo alto lo observaba también. No sabía cómo llamarlo, pero sabía que era bueno. Esa conexión temprana con lo divino creció junto con él. Y con cada día que pasaba, con cada historia que escuchaba de su abuelo y cada consejo de su padre, su corazón se iba moldeando para algo más grande. Sin embargo, mientras Enós crecía, el mundo también cambiaba, y no para bien. Entre las familias lejanas al clan de Adán, la memoria de Dios comenzaba a borrarse. Algunos ya no creían en las palabras del primer hombre. Otros, cegados por sus propios deseos, se burlaban de la promesa. El nombre del Creador empezaba a perderse en el viento, como un eco que se desvanece. Y aunque Enós aún era joven, podía sentir que algo se apagaba en la humanidad. No lo entendía del todo, pero lo intuía. El corazón de los hombres se estaba alejando.
y el silencio espiritual comenzaba a envolver la tierra. Ese silencio sería la sombra que acompañaría a Enós durante su juventud. Pero en su interior, algo le susurraba que él no había nacido para vivir en un mundo donde el nombre de Dios fuera olvidado. Ese susurro, que en su niñez era apenas un murmullo, pronto se convertiría en un llamado claro y poderoso, y sería ese llamado el que lo conduciría a la siguiente etapa de su vida: heredar no solo la sangre de Adán, sino también la promesa que había sido entregada desde el principio. A medida que los años pasaban, Enós dejaba atrás los juegos de la niñez y comenzaba a entender con mayor claridad el peso de su linaje. No era solo el hijo de Set, ni el nieto de Adán. Era el portador de una historia viva que comenzaba en el aliento mismo de Dios, cuando el Creador formó al primer hombre con sus propias manos. Su abuelo, Adán, aunque debilitado por la edad, aún conservaba una memoria nítida de los días gloriosos en el Edén. Y cada vez que relataba aquellos tiempos, no lo hacía como un anciano que cuenta viejas leyendas, sino como un testigo que habla de algo que todavía puede sentir, oler y escuchar. Para Enós, esas historias no eran cuentos, sino verdades absolutas que formaban la base de su fe. Adán le hablaba con una mezcla de ternura y urgencia. «Recuerda, hijo mío», le decía, mientras lo miraba con ojos que parecían contener siglos, «que fuimos creados para caminar con Dios, no para escondernos de Él. Un día, uno de nuestra descendencia aplastará la cabeza del mal. Ese día todo será restaurado». Enós escuchaba en silencio, sintiendo cómo esas palabras no solo entraban en sus oídos, sino que se grababan en lo más profundo de su corazón. Pero no solo Adán era su maestro. Su padre, Set, complementaba esas enseñanzas con un ejemplo diario de vida piadosa. No era un hombre de discursos largos, sino de acciones constantes. Le mostraba a Enós cómo agradecer a Dios por el alimento, cómo cuidar la tierra sin explotarla, cómo mantener la paz en la familia. Set le enseñó que la fe no se demostraba solo con palabras, sino con una vida vivida de cara al Creador. Enós absorbía todo, cada lección, cada advertencia, cada mirada que compartían abuelo y padre cuando hablaban de los tiempos venideros. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un guardián de aquella promesa que había nacido el mismo día que el pecado entró en el mundo. Sin embargo, junto a ese tesoro de fe, Enós también veía las sombras que comenzaban a extenderse. Más allá del círculo de su familia, la humanidad se estaba alejando de la verdad. Muchos ya no querían escuchar las palabras de Adán. Algunos se burlaban de la promesa, tachándola de un sueño imposible. Otros se dedicaban a la violencia, al orgullo y a vivir como si Dios no existiera. Enós, todavía joven, observaba estos cambios con un nudo en el corazón. Comprendía que la promesa era real, pero también veía que la distancia entre los hombres y su Creador crecía cada día. Se preguntaba por qué, si todos provenían del mismo origen, había tantos que rechazaban lo que él consideraba la herencia más preciosa. En las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas, recordaba las palabras de Adán sobre el Creador que lo había formado del polvo. Miraba hacia lo alto y se preguntaba si Dios todavía miraba a los hombres con el mismo amor que en el principio, o si su corazón se entristecía al ver en lo que se había convertido la humanidad. Y en esas noches de silencio, comenzaba a sentir algo más que una curiosidad espiritual, un llamado. Ese llamado no era aún una orden clara, era más bien como un fuego que empezaba a encenderse en lo profundo de su alma. Un fuego que le decía que la promesa no podía quedar en el olvido, que alguien debía recordarle a la gente quién era Dios y que su nombre debía volver a ser pronunciado con reverencia y amor. Enós no sabía todavía cómo lo haría. No era un líder, ni un guerrero, ni un hombre con influencia sobre las masas, pero sabía que llevaba en su sangre el mismo soplo que Dios había puesto en Adán.
y eso, por sí solo, lo hacía responsable de algo más grande que él mismo. Con el tiempo, esta convicción crecería hasta convertirse en una misión que lo llevaría a enfrentarse no con espadas ni ejércitos, sino con el arma más poderosa que un hombre puede tener, una fe inquebrantable en el Dios que lo creó. Y así, mientras los días pasaban y el mundo alrededor parecía olvidar, Enós comenzaba a prepararse para el momento en que tendría que tomar una decisión. Un momento que marcaría no solo su vida, sino la historia de toda su generación, porque pronto, muy pronto, el mundo que lo rodeaba se sumiría en una oscuridad más profunda, y sería entonces cuando tendría que decidir si se uniría al silencio o se atrevería a romperlo. El tiempo, silencioso y constante, seguía su curso. Enós había crecido y con la madurez llegó una visión más clara y más dolorosa de la realidad que lo rodeaba. El pequeño círculo de fe en el que había sido criado comenzaba a parecer una excepción en medio de un mar de indiferencia y corrupción. La generación de Adán estaba envejeciendo. Los testigos directos del Edén se contaban ya con los dedos de una mano. La memoria viva de aquellos días gloriosos se debilitaba, no porque las historias se olvidaran, sino porque cada vez menos personas querían escucharlas. Los hombres y mujeres de las aldeas lejanas preferían llenar sus días con placeres inmediatos, trabajos sin propósito eterno y disputas por poder o posesiones. Enós veía cómo el nombre de Dios se mencionaba cada vez menos. Lo que en la casa de su padre era reverencia y gratitud, en otros hogares se había convertido en un silencio incómodo o en abierta burla. Algunos incluso atribuían su existencia a la casualidad o a otras fuerzas que nada tenían que ver con el Creador. Esa decadencia no era solo espiritual, se manifestaba también en la forma en que las personas vivían entre sí. La violencia se volvía común, la mentira una herramienta aceptada y la compasión un valor que se consideraba debilidad. Era como si una sombra hubiera comenzado a extenderse sobre la tierra, robando poco a poco la luz que alguna vez había iluminado a toda la humanidad. Enós sentía esa sombra. La veía en los ojos de aquellos que habían perdido la esperanza, en las familias que ya no enseñaban a sus hijos sobre el Creador, en los jóvenes que vivían como si la vida fuera solo un ciclo sin sentido. A veces, en sus recorridos por tierras más lejanas, escuchaba discusiones acaloradas entre hombres que negaban la historia de Adán, y eso lo llenaba de un profundo dolor. Su corazón se debatía entre dos sentimientos: tristeza por lo que veía y una creciente determinación de hacer algo al respecto. Pero, ¿qué podía hacer un solo hombre contra una marea tan grande? La fe de su padre y las enseñanzas de su abuelo eran como un faro, pero sentía que ese faro estaba siendo rodeado por la oscuridad. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de él. Cuanto más observaba la frialdad espiritual de su tiempo, más se intensificaba en él un fuego que no podía apagar. Ese fuego era el recordatorio constante de que él no había nacido por casualidad, que había sido colocado en esa generación con un propósito. Enós comprendía que las palabras de su abuelo no podían quedar sepultadas bajo el polvo del tiempo. Si nadie más estaba dispuesto a proclamar el nombre de Dios, entonces él debía hacerlo. No importaba si no tenía multitudes detrás. Bastaba con ser fiel y levantar su voz, aunque fuera la única. Pero antes de actuar, Enós observaba y oraba en silencio. Miraba las estrellas y se preguntaba si aquellas mismas luces habían brillado sobre el Edén. Pensaba en el día en que Dios habló por primera vez con Adán y se preguntaba si esa voz podría volver a resonar en su generación. Y aunque no tenía todas las respuestas, una certeza crecía en su corazón: el silencio debía romperse. Fue en una de esas noches de reflexión cuando sintió que el momento se acercaba. Su espíritu estaba inquieto, como si una corriente invisible lo empujara hacia una decisión inevitable.
Y mientras el mundo se sumía más y más en la indiferencia, Enós entendió que había llegado la hora de encender de nuevo la llama de la fe. Porque si la oscuridad avanzaba como un río, él estaba dispuesto a convertirse en una roca en medio de sus aguas. Si el nombre de Dios se apagaba en la tierra, él sería la voz que lo haría resonar de nuevo. Y así, en silencio pero con paso firme, comenzó a prepararse para el momento que marcaría su vida y la de toda su generación, el despertar espiritual. El amanecer de aquel día parecía igual a cualquier otro. El sol se alzaba lentamente, tiñendo el horizonte con tonos dorados, y el canto de las aves anunciaba una nueva jornada. Sin embargo, en el corazón de Enós algo era distinto. Había pasado la noche entera en vigilia, con la mirada fija en las estrellas, sintiendo que el momento que había esperado toda su vida finalmente había llegado. Durante años, había observado el deterioro espiritual de su generación. Había sentido la frialdad en las miradas, escuchado las burlas hacia su fe y visto cómo las familias olvidaban las historias del Edén. Pero ese día, la carga en su corazón se transformó en una determinación inquebrantable. El silencio debía terminar. Enós se levantó antes que todos y comenzó a caminar hacia un claro en el valle. Sabía que aquel lugar era perfecto, abierto, con una vista amplia del cielo, lo suficientemente grande para reunir a cuantos quisieran escuchar. Su decisión era arriesgada. Muchos podrían rechazarlo, algunos podrían ridiculizarlo, pero la verdad de Dios valía más que cualquier reputación. Uno por uno, comenzó a llamar a sus familiares, vecinos y conocidos. «Vengan», les dijo. «Hay algo que debemos hacer juntos, algo que no hemos hecho en generaciones». Algunos lo miraron con desconfianza, otros con curiosidad y unos pocos con una chispa de esperanza en los ojos. A medida que el día avanzaba, un grupo cada vez mayor comenzó a reunirse en aquel claro. Viejos, jóvenes, niños, todos atraídos por algo que no comprendían del todo. El murmullo de la multitud se mezclaba con el viento, y el ambiente estaba cargado de expectación. Entonces, Enós dio un paso al frente. Su voz, fuerte y clara, rompió el murmullo. «Hemos olvidado quién nos creó, hemos olvidado su nombre y sus obras. Hoy volvemos a invocarlo». El silencio se hizo tan profundo que incluso el viento pareció detenerse. Algunos miraron al cielo, otros bajaron la cabeza. Enós levantó las manos y comenzó a orar. No eran palabras ensayadas ni discursos preparados. Era el clamor de un corazón que ardía por su Creador. «Oh Dios de nuestros padres, tú que formaste a Adán del polvo, que nos diste vida y promesa, no permitas que tu nombre se pierda en la tierra. Hoy, delante de todos, lo invocamos de nuevo». Una emoción indescriptible recorrió a la multitud. Primero fue un murmullo tímido, luego un coro creciente de voces. Hombres y mujeres, algunos con lágrimas en los ojos, comenzaron a pronunciar el nombre de Dios en voz alta, como si ese sonido hubiera estado encerrado demasiado tiempo en sus corazones. Ese día algo cambió. No fue un cambio visible como un rayo en el cielo, ni un milagro que transformara instantáneamente la tierra. Fue más profundo. Una chispa encendió un fuego en las almas de quienes estuvieron allí, y ese fuego se extendió, llevando esperanza y renovando la fe. La noticia se propagó más rápido de lo que Enós imaginó. Otros pueblos comenzaron a reunirse para hacer lo mismo. Las historias de aquellos encuentros llegaban hasta él, y cada relato era un testimonio de que el nombre de Dios volvía a resonar sobre la tierra. Enós no buscaba reconocimiento, no deseaba que su nombre quedara grabado en la memoria de los hombres, sino que el nombre de Dios permaneciera para siempre. Sabía que la batalla contra la oscuridad no había terminado, pero aquel día había demostrado que no todo estaba perdido, y aunque siguió viviendo con humildad, todos sabían que había sido él quien encendió de nuevo la llama. Un hombre que, sin armas ni tronos, había liderado un despertar espiritual capaz de transformar corazones. Ese acto
marcaría su vida para siempre. Y aunque los años traerían nuevos desafíos, Enós mantendría la misma misión: ser un faro de fe en medio de un mundo que aún oscilaba entre la luz y las tinieblas. Pero aquel despertar no era el final de su historia, sino el inicio de un legado que lo acompañaría hasta el último de sus días. Tras aquel día en el claro, cuando las voces se unieron por primera vez en generaciones para invocar el nombre de Dios, la vida de Enós cambió para siempre. Sin proponérselo, se había convertido en un referente espiritual para su pueblo. No era un título que él buscara, ni un puesto que quisiera ostentar. Era simplemente la consecuencia natural de un corazón dispuesto a obedecer. La gente comenzó a acudir a él en busca de consejo. Algunos viajaban largas distancias solo para escuchar sus palabras o pedirle que orara por ellos. Pero Enós, lejos de enorgullecerse, siempre recordaba que todo lo que hacía era para que el nombre de Dios permaneciera vivo. «No miren a mí», decía con humildad, «miren al Creador, pues de Él viene todo lo que somos». La influencia de Enós no se basaba en autoridad militar ni en riquezas, sino en coherencia. Su vida era el mejor testimonio de lo que predicaba. Trabajaba la tierra como cualquier otro, compartía el pan con los necesitados, cuidaba a su familia y siempre encontraba tiempo para orar y enseñar. Esa cercanía hacía que la gente confiara en él, no como en un gobernante distante, sino como en un hermano mayor que caminaba junto a ellos. Con el paso de los años, las reuniones para invocar el nombre de Dios se hicieron frecuentes. En distintas aldeas, los hombres y mujeres comenzaban sus jornadas con oraciones colectivas. Los niños crecían escuchando relatos del Edén y de la promesa del Redentor, y muchos aprendieron esas historias gracias a las palabras de Enós. Aún así, él sabía que no todo era luz. La corrupción y la violencia no habían desaparecido por completo. El mal seguía presente y había quienes se burlaban de este renacer espiritual. Pero Enós no se desanimaba. Entendía que la misión no era eliminar por la fuerza a los incrédulos, sino perseverar en la verdad y mantener viva la fe de quienes creían. Su humildad era quizás la clave de su liderazgo. No buscaba imponer, sino inspirar. No exigía respeto, sino que lo ganaba con paciencia y servicio. Enós sabía escuchar, sabía esperar y sobre todo sabía perdonar. Esa actitud lo diferenciaba de otros líderes que en el pasado habían intentado imponer la fe como una ley. Para Enós, la fe debía nacer del corazón, no de la obligación. A lo largo de los años, su influencia trascendió fronteras. Viajeros de tierras lejanas regresaban a sus hogares contando cómo, en la casa de un hombre llamado Enós, se hablaba de un Dios vivo y poderoso. Esos relatos encendían pequeñas llamas en lugares donde el nombre de Dios apenas se recordaba. Sin darse cuenta, Enós había iniciado una corriente silenciosa que atravesaba generaciones y distancias. En sus últimos años de vigor, Enós comenzó a formar a otros para que continuaran con la misión. Reunía a jóvenes y ancianos por igual, enseñándoles a orar, a recordar la promesa y a transmitirla fielmente a sus hijos. Un día, les decía, yo ya no estaré aquí para recordárselos, pero si ustedes guardan estas palabras en su corazón y las transmiten, el nombre de nuestro Dios nunca se apagará en la tierra. Esa visión de futuro lo mantenía firme incluso cuando la salud empezó a debilitarse. Sabía que la obra no dependía únicamente de él, sino de la fidelidad de todos aquellos que habían abrazado la misión. Y eso le daba paz. Enós vivió largos años viendo el fruto de su obediencia. No todos aceptaban el mensaje, pero muchos sí. Y esos muchos eran suficientes para que la luz siguiera brillando. El hombre que un día fue solo un niño escuchando historias junto al fuego de su abuelo, ahora se había convertido en un faro para su generación. No por poder, no por fama,
sino por la fuerza de una fe humilde pero inquebrantable. Y así, mientras el ocaso de su vida se acercaba, Enós comprendía que el mayor legado no era que la gente recordara su nombre, sino que, gracias a su vida, jamás olvidaran el nombre de Dios. Pronto llegaría el momento de entregar ese legado de forma definitiva, un acto final que sellaría para siempre su huella en la historia. Los años habían pasado como las aguas de un río que nunca se detiene. Enós, ahora anciano, llevaba en su rostro las huellas del tiempo, arrugas que narraban historias de risas, lágrimas y batallas espirituales. Sus cabellos eran como hilos de plata, y sus manos, aunque debilitadas, conservaban la firmeza de quien había trabajado la tierra con amor y había sostenido la fe sin soltarla jamás. A sus 905 años, Enós sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. No lo veía con miedo, sino con una paz profunda. Había corrido la carrera que se le había encomendado y había permanecido fiel. Pero antes de partir, había algo que debía hacer: asegurar que la llama que él encendió no se apagara jamás. Convocó a sus hijos, nietos y bisnietos. La familia se reunió alrededor de él, ocupando un amplio claro que parecía contener siglos de historia. Muchos de ellos no habían conocido a Adán, pero todos sabían que ese anciano frente a ellos era un puente vivo hacia las raíces mismas de la humanidad. Enós los miró uno a uno, con ternura y solemnidad. «Hijos míos», comenzó, «cuando era joven, vi cómo el nombre de nuestro Dios se apagaba en la tierra. Vi cómo los hombres lo olvidaban y vivían como si Él no existiera. Y un día decidí que no podía quedarme callado. Invocamos su nombre juntos y desde entonces esa llama ha ardido en muchos corazones. Pero esta llama…» hizo una pausa, levantando una pequeña antorcha encendida. «No es mía, es de todos nosotros». Se la entregó a su hijo mayor y continuó: «Cada uno de ustedes es responsable de mantenerla viva. Enséñenle a sus hijos quién es el Creador, recuerden sus promesas. No permitan que el silencio vuelva a cubrir la tierra». Sus palabras cayeron como semillas en tierra fértil. Muchos de los presentes tenían lágrimas en los ojos. No era solo un anciano despidiéndose, era un líder entregando un legado eterno. Enós pasó sus últimos días rodeado de su familia, orando, cantando y recordando juntos las maravillas de Dios. Y cuando su último aliento llegó, lo hizo con una expresión de paz, como quien se duerme sabiendo que su tarea está cumplida. Pero su historia no terminó allí. Las generaciones que vinieron después hablaron de él, no como un hombre poderoso en armas, sino como un hombre poderoso en fe. Un hombre que, contra todo pronóstico, devolvió el nombre de Dios a los labios de su pueblo. Y aquí, amigo espectador, está la enseñanza que esta historia nos deja. No importa lo oscuro que parezca tu tiempo, no importa cuán silencioso parezca el cielo, una sola voz que se levante con fe puede cambiarlo todo. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero podemos encender la luz en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tú y yo vivimos en una generación que, como la de Enós, muchas veces olvida a su Creador. Pero la pregunta es, ¿te unirás al silencio o serás una voz que lo rompa? Si la historia de Enós ha tocado tu corazón, suscríbete a este canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen la fe. Dale like a este video para que llegue a más personas y compártelo con aquellos que necesitan recordar que Dios sigue obrando. Nunca subestimes el poder de una sola vida entregada a Dios. Nunca creas que tu voz no importa. La voz de Enós, un hombre sencillo, sigue resonando miles de años después, y tu voz también puede hacerlo. Dios te bendiga.